Y bueno, y finalmente llegamos a la parte teórica, estrictamente teórica, donde les voy a contar con más detalle la teoría de Darwin, como para que la tengan separada de toda la historia y no se les mezcle la historia personal con su teoría propiamente dicha. En principio, en este último libro, La descendencia del hombre de 1871, él dice que él tenía dos objetivos en mente. Primero, mostrar que las especies no habían sido creadas de manera separada, y en segundo lugar, que la selección natural había sido el principal agente de cambio. Entonces acabamos a los dos, a las dos, a los dos temas centrales de las ideas darwinianas. Por un lado, el hecho de la evolución, mostrar que las especies cambiaban y que no habían sido creadas de manera separada. Y por otro lado, él aportó un mecanismo. El mecanismo principal de la evolución para Darwin era claramente la selección natural. Padian en el 2008 hablaba que Darwin, en el origen de las especies, él hace 10 grandes aportes al conocimiento y a la teoría de la evolución en general. En primer lugar, la selección natural, el mecanismo principal de la evolución para él. Si bien ya sabemos que él consideraba otros mecanismos, y en esto voy a ser insistente para remarcar el pluralismo de las ideas de Darwin. En segundo lugar, la unidad de la vida y el concepto de ancestría común. Esto es algo que ya se venía, de lo cual ya se venía hablando, quizás no de un solo ancestro en común, pero sí la idea del parentesco, si se quiere, de todos los seres vivientes. El concepto de ancestría común ya estaba en la cabeza de los naturalistas de la época. Sí, él lo que plantea es su árbol, de cómo se produjo de manera esquemática la evolución y la idea de un ancestro en común a todos los organismos vivos. Por otro lado, la clasificación genealógica. Él cree que hay que clasificar a los organismos de acuerdo a su parentesco. En cuarto lugar, extinciones selectivas, que van a definir a los grupos taxonómicos actuales. Esto no lo vamos a desarrollar más que hasta ahí. 5. El concepto de tiempo profundo, la idea de tiempos geológicos, la idea de miles y millones de años necesarios para la evolución. Los tiempos que se manejaban antes de Darwin eran mucho más cortos. Sexto lugar, la importancia de la distribución biogeográfica, la importancia de analizar la distribución geográfica de los organismos y tomarlo como prueba de la evolución, si se quiere. Recuerden el tema del Ñandú y el Choique, la importancia que él le dio a la transición espacial de formas similares y la importancia que le dio a las Galápagos con la distribución de las diferentes especies de tortugas, de sinsontes y de pinzones en las diferentes islas. 7. Introduce por primera vez el concepto de selección sexual. Esto en el último libro, La descendencia del hombre. Es un tipo de selección que da lugar al dimorfismo sexual y es muy importante en la evolución de las especies también. 8. La idea de coevolución. Él desarrolla por primera vez esta idea, la idea de la selección antagonista entre dos especies que da lugar a características adaptativas en función de esa relación interespecífica. 9. La economía de la naturaleza, la idea del nicho ecológico y la idea de los recursos limitados y de la lucha por la existencia que están relacionados con eso. Y 10. El gradualismo, que este es el punto que lamentamos que haya adoptado el gradualismo, pero es entendible en ese contexto y en el contexto que una evolución no gradual y lenta implicaría o podría llegar a implicar la existencia de un Dios creador. Los saltos entre las especies implican la posibilidad de la existencia de un creador que los cree, digamos, valga la redundancia, por separado. El gradualismo garantizaba a la idea de la evolución. Vamos por un lado a la teoría del hecho de la evolución. Este es su esquema, donde él plantea un origen común y la idea de una ancestría en común. Al lado tenemos el esquema de la teoría de Darwin con un ancestro en común de todas las formas vivientes y las ramas
que dan lugar a las diferentes especies actuales. Todos los seres vivos del planeta, con toda su diversidad y sus especializaciones y adaptaciones, vienen de unas pocas formas muy simples y primordiales. Él en general hablaba de una forma primordial, muy simple. Y en segundo lugar, la teoría del mecanismo de la evolución. Ya sabemos que él estaba de acuerdo con la herencia de caracteres adquiridos y con la ley del uso y desuso, y estaba de acuerdo con la correlación de las partes y otros mecanismos. Pero para Darwin, el mecanismo principal era la selección natural. Y la teoría de la selección natural, ahora, a posteriori, digamos, se la interpreta como un razonamiento deductivo con premisas que son los hechos y con deducciones. Vamos a ver ahora un poco de eso. La premisa 1 del razonamiento de Darwin es: todas las especies muestran un exceso de fecundidad. Esto quiere decir que todas las especies potencialmente tienen la capacidad de reproducirse y de dejar un número elevadísimo de crías. Acá tenemos el bacalao. Una hembra adulta pone 2 a 5 millones de huevos por año, pero el 99% de los huevos y de las crías son comidos en el transcurso del primer mes de vida. ¿Sí? La supervivencia en el transcurso de un mes de vida es bajísima. De los sobrevivientes, de ese 1% que sobrevivió, el 90% es comido antes del año de vida, y a la siguiente generación de bacalaos pasan solo 2 bacalaos por hembra. Y ahí se ve el exceso de fecundidad de 2 a 5 millones de huevos al año, de los cuales a la siguiente generación de bacalaos van a pasar solamente 2 de esos 2 millones o 5 millones de huevos. Esto habla de la capacidad de fecundación que hay y la alta tasa de mortalidad a lo largo del primero y segundo años de vida. Veamos ahora el caso del elefante, que es un K estratega con una longevidad muy larga, una gran longevidad y con una tasa de fecundidad muchísimo menor que la del bacalao, por ejemplo, que es un R estratega. Lo que vemos es que una hembra de elefante, supongamos que empieza a reproducirse a los 30 años y sigue reproduciéndose hasta los 80 y tiene una sola cría exitosa cada 10 años. Eso es comparativamente una tasa de fecundidad muchísimo menor. Si eso ocurriera así, al cabo de 750 años habría 19 millones de elefantes descendientes de cada pareja. Y eso vemos que no, las poblaciones de elefantes son muchísimo menores. Al cabo de 1000 años habría 7.000 millones de elefantes por cada pareja original. ¿Sí? Estos dos ejemplos extremos con animales con fecundidad extrema hablan del exceso de fecundidad de los animales. ¿Cuál es el razonamiento deductivo de Darwin? La premisa 1 es esta: todas las especies muestran un exceso de fecundidad. La premisa 2, pero los recursos son limitados. Pero en ambientes estables, uno lo que ve es que permanecen estables. En general, no están todos los ambientes con los recursos agotados. La premisa 3, lo que se ve, es otro hecho, es que el número de individuos de las poblaciones tiende a estabilizarse. En general, las poblaciones tienen números, un N relativamente estable. ¿Sí? Acá lo que vemos es que a lo largo del tiempo los tamaños poblacionales aumentan de manera, esto es una curva sigmoidea, el crecimiento logístico aumenta en principio de manera exponencial, luego hay un crecimiento que es más bien lineal, hasta finalmente cuando se alcanza la capacidad de carga, que es el límite que un ambiente puede soportar, el tamaño poblacional se estabiliza. ¿Sí? La deducción 1, a partir de las 3 premisas anteriores, es que debe existir una lucha por la existencia. Si todas las especies tienen un exceso de fecundidad, o sea, ponen muchos huevos, tienen muchas crías, y los recursos son limitados, pero permanecen estables,
Y otra cosa que uno ve es que el número de individuos de las poblaciones se estabiliza. Si bien tienen una alta capacidad de producir huevos o de tener hijos, el tamaño poblacional llega a un momento en que se estabiliza. ¿A qué se debe eso? Bueno, esto se tiene que deber a que existe una lucha por la supervivencia, que esos individuos compiten en el acceso a los recursos disponibles. Dado que nacen más individuos de los que pueden ser soportados por los recursos disponibles, pero los tamaños poblacionales permanecen estables, debe haber una feroz lucha por la existencia entre los individuos de una población, que resulta en la supervivencia de solo una parte de la progenie de cada generación. Y ahora ya dedujimos la lucha por la existencia, ahora vamos al siguiente paso. Lo que es otro hecho de la naturaleza, que es la premisa 4, es que la descendencia, los hijos, muestran variaciones respecto a sus padres. Los hijos no son idénticos a sus padres, existen diferencias. Parte de esas diferencias son heredables. Hay parte de esas diferencias que tienen los hijos con respecto a sus padres que son genéticas, decimos en términos actuales, y se van a heredar a la próxima generación. La premisa 6 es que parte de esa variación heredable le va a conferir a los organismos una ventaja adaptativa en el ambiente actual. Esto es, de esas variantes que yo tengo en los hijos con respecto a los padres, algunas características de estas diferentes le van a dar a esos organismos una ventaja en la lucha por la existencia y van a hacer que sobrevivan y se reproduzcan más que los otros. Y eso es nada más ni nada menos la selección natural. En la lucha por la existencia, los individuos mejor adaptados alcanzan su potencial reproductivo, aumentando su frecuencia en la población. La reproducción diferencial de los más aptos es lo que se denomina selección natural. La selección natural, entonces, ¿qué es? La selección natural la podemos definir como la reproducción diferencial de aquellos organismos que presentan características heredables que le confieren una ventaja a la hora de competir por los recursos. Esa sería la definición de selección natural que vamos a usar de acá en adelante. La selección natural tiene dos componentes. Tiene un componente de supervivencia y un componente reproductivo. El componente más importante de los dos es el reproductivo, pero si un organismo no alcanza a sobrevivir para reproducirse, entonces esa reproducción diferencial no puede darse. El componente de supervivencia también hay que considerarlo, digamos. Y tenemos una última deducción, que es la deducción 3, que hace Darwin, que plantea que la selección natural sostenida en el tiempo va a conducir a cambios que van a ser graduales y continuos en las poblaciones, que si uno lo deja que ocurra durante un largo tiempo, va a resultar en el surgimiento de nuevas especies. Esto es lo que se denomina, el salto de escala. Lo que hace la deducción 3 es extrapolar lo que ocurre a nivel poblacional a el siguiente nivel, que es el nivel de especie. Lo que plantea es la selección natural actuando sobre las poblaciones a lo largo del tiempo va a conducir a la aparición de las nuevas especies. Las nuevas especies aparecen entonces de manera lenta, gradual y continua por la acción continua y sostenida de este mecanismo de selección natural. Las nuevas especies entonces van a surgir porque algunos organismos tienen características que les permiten adaptarse mejor en los ambientes, sobrevivir, de manera tal que se van a reproducir más que el resto. Y a lo largo del tiempo va a producir que esos organismos que tienen estas características ventajosas van a aumentar su proporción en la población. Para Darwin, la selección natural es un proceso creativo, ¿sí? La idea de que es un proceso creativo va en contra
de la idea que se tenía o que han tenido otros autores a lo largo del tiempo, y es que la selección natural es un proceso destructivo. Cuando consideramos a la selección natural como un proceso destructivo, lo que ocurre es que los enfermos, los menos aptos, mueren y no llegan a reproducirse. La selección natural, para Darwin, es creativa. Lo que plantea no es que elimina a los menos aptos, sino que es ese proceso por el cual los más aptos se reproducen, generando nuevos fenotipos, creando, en estos términos, nuevos fenotipos en las siguientes generaciones. Pero hay que tener cuidado con esto. Cuando uno dice que la selección natural crea fenotipos más aptos, no está diciendo que la selección natural promueve la aparición de estas características, ¿sí? Las nuevas características hoy sabemos que surgen por mutaciones, que es un proceso distinto. Darwin no decía que la selección natural creaba y generaba nuevos fenotipos en estos términos, que creaba las nuevas variantes. Lo que plantea Darwin es que en las poblaciones va a crear una combinación de características más aptas, ¿sí? Las nuevas características, los nuevos caracteres van a aparecer al azar por el fenómeno que hoy conocemos como mutación. Él hablaba de aparición al azar de características. Lo que hace la selección es como un tamiz que elige organismos con una mejor combinación de caracteres. La selección natural no actúa directamente sobre los caracteres. La selección natural actúa sobre los organismos. Entonces, lo que va a ocurrir es que aquellos organismos que se van a reproducir más van a ser aquellos que tengan una mejor combinación de características, ¿sí? En ese sentido, crea organismos más aptos, crea organismos que tienen la mejor combinación de caracteres posibles, ¿sí? ¿Qué dice acá? Esto es un concepto antiteleológico. Acá no hay determinismo ambiental. El ambiente no determina cuáles van a ser estas características que aparecen. La teleología es un término que se viene estudiando desde Aristóteles, 340 años antes de Cristo, y tiene que ver, telios significa fin. Un proceso teleológico es un proceso que está dirigido con un fin, que está motivado, por ejemplo, para solucionar un problema particular que tenga un organismo. La selección natural no está dirigida en ninguna dirección, es adireccional. La selección natural es instantánea. En un momento determinado, lo que hace, cómo actúa. En realidad no es que es algo que actúe sobre las poblaciones, sino que hay una presión de selección que hace que determinados organismos se reproduzcan más que otros. Acá el ambiente no determina el curso de la evolución, ¿sí? Sino que el curso de la evolución está dada por la reproducción diferencial de los organismos, y la aparición de esas características es completamente al azar, no está dirigida por el ambiente. La selección entonces crea fenotipos más aptos, mediante la preservación, generación a generación, de estos individuos más adaptados, a partir de un pool de variación que es espontáneo y al azar. ¿Sí? Ya lo expliqué, no voy a volver a repetirlo. Cualquier cosa lo volvemos, si les queda duda, lo volvemos a charlar. Para que esta selección natural sea creativa y no destructiva, tienen que cumplirse determinadas condiciones. Primero, que tiene que haber mucha materia prima sobre la cual la selección natural pueda actuar. O sea, tiene que haber mucha variación heredable. Si todos los organismos son idénticos, ahí no hay variabilidad y no va a haber unos que tengan una ventaja por sobre otros. Debe existir esa variabilidad en las poblaciones. Y esa variabilidad, por supuesto, tiene que ser heredable y tiene que ser abundante. Si hay poca variabilidad, no se va a producir una reproducción diferencial de los mejores organismos. La variabilidad heredable tiene que ser abundante. Pero esa variabilidad no tiene que aparecer a los saltos. Tienen que ser las diferencias entre los organismos
para que la selección natural sea creativa y para que la evolución sea gradual, la diferencia entre esas variantes debe ser muy chiquitita, ¿sí? Si estamos hablando de diferencias de tamaño, de talla de una planta, las diferencias deben ser mínimas, ¿sí? Tiene que haber mucha variabilidad, pero no puede haber una planta de 1 centímetro y otra de 10, ¿sí? Porque en ese caso, el motor de la evolución y el proceso más importante va a ser la generación de esa variabilidad, o sea, la mutación en términos actuales, ¿sí? Esto es lo que implica, si hay saltos entre las variantes, lo que ocasionó ese salto es el mecanismo más importante, o sea, la mutación, en términos actuales. Y por último, esta variación, que es lo que yo ya les contaba antes, no debe tener una dirección, ¿sí? Esta variación no tiene que aparecer en función de las necesidades. Esta variación aparece al azar. No aparece la solución perfecta en estas nuevas variantes que aparecen, ¿sí? Porque en ese caso la solución estaría en la generación de la variación, y la selección natural lo único que haría es descartaría lo negativo, descartaría los menos ventajosos y sería un proceso negativo y no creador. Bien. Y acá lo que sí vamos a ver es la estructura de la teoría de la evolución de Darwin. Este es un gráfico que ustedes van a tener presente porque en todos los exámenes a lo largo de todo el año, yo lo que les voy a ir pidiendo es cómo está constituido el núcleo duro, en este caso de la teoría de Darwin, cómo está constituido el núcleo duro de la teoría de Lamarck. Eso es algo que ustedes tienen que pensar, cómo les parece que estaba constituido. Y cómo está constituido el cinturón protector. Esto es un esquema epistemológico que ustedes lo tienen que haber visto con Lakatos. Si no lo vieron y necesitan una explicación, yo ahora se los voy a explicar brevemente, pero si necesitan una mayor explicación, por favor me lo ponen en el foro de consultas y yo les hago algún videito explicando mejor la teoría de Lakatos. Lakatos lo que plantea es que las teorías científicas están constituidas por dos partes. Una parte es el núcleo duro de la teoría, que son los constituyentes de las teorías que no se refutan, que son irrefutables, que son la base de las teorías científicas. Y por otro lado hay un cinturón protector, donde en ese cinturón protector se colocan todas las teorías secundarias que, si fueran refutadas, no afectan a la teoría, ¿sí? Al núcleo duro de la teoría, a la base de la teoría, a las ideas centrales de la teoría. En el cinturón protector se colocan todas aquellas teorías o subteorías o hipótesis secundarias que fueron desarrolladas en el contexto de esa teoría, pero que no son tan centrales, digamos. Si se refuta cualquier teoría del cinturón protector, eso no afecta a la esencia o al fundamento principal de la teoría. Básicamente eso sería lo que nos interesa ahora de Lakatos. En la metodología de Lakatos, ustedes vieron que el planteo es que si se refuta alguno de los aspectos del núcleo duro, toda la teoría debe ser refutada, ¿sí? El núcleo duro es aquello que no puede ser refutado sin que caiga la teoría. Vayamos puntualmente a la teoría de Darwin y a cómo la podemos expresar en términos lakatosianos. Esto no lo van a encontrar en un libro, es una interpretación mía, digamos, que creo que aclara un montón la importancia relativa que tienen las diferentes hipótesis alternativas de todas las teorías en general. Bueno, el núcleo duro de Darwin está compuesto por 4 grandes temas. Por un lado, el origen común. Esta idea de Darwin del hecho de la evolución y de que todos los organismos se originan en una forma simple, que es el que está acá abajo.
el segundo componente de la teoría de Darwin es la selección natural. Esta selección natural es creativa. Que sea creativa es parte del núcleo duro de la teoría de Darwin. Si es negativa solamente, esto afecta al núcleo de la teoría de Darwin. Y la selección natural tiene como consecuencia la adaptación. Ya vamos a ver que hay diversas definiciones de adaptación. Adaptación uno la puede pensar de dos maneras. Por un lado la puede pensar como el resultado de la selección natural, o sea, es un concepto que habla del buen ajuste de los organismos al ambiente como resultado de la selección natural. La selección natural es la que genera adaptación. Y después hay otros autores que definen a la adaptación como todo buen ajuste al ambiente, independientemente de cuál sea el mecanismo que le dio origen, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a referir a adaptación como el resultado concreto de la acción de la selección natural. Otro aspecto que está en el núcleo duro es el gradualismo. Esta idea que la selección natural, operando sobre las poblaciones a lo largo del tiempo, va a generar o va a producir que la evolución de las poblaciones y de las especies sea lenta, gradual y continua. No hay saltos para Darwin en la evolución. Acuérdense que si en el registro fósil se veían saltos, eso era porque el registro fósil era imperfecto y no porque la evolución se produjera de esa manera. El gradualismo es central para la teoría de Darwin y está en el núcleo duro. Recuerden que este gradualismo tenía dos razones. Por un lado, porque adhirió a la teoría de Lyell, al uniformismo de Lyell, y por otro lado, porque una evolución que se produjera a los saltos estaba más de acuerdo con la idea de un creador que creaba esas especies en esa situación de saltacionismo, digamos, de aparición episódica en determinados momentos, quiere decir esto, de las especies. El gradualismo lo que hacía era daba sustento a la idea de la evolución. Por eso él lo adopta. Y el último aspecto teórico que está dentro del núcleo duro de la teoría de Darwin es la idea de que la unidad de selección es el organismo. ¿Qué significa esto? Que la selección natural actúa sobre los organismos individuales, ¿sí? Sobre los individuos, sobre las plantas, sobre un determinado animal. No actúa a otro nivel. ¿Cuál sería otro nivel? Bueno, a nivel de genes. Hay una teoría que habla de que la selección natural puede actuar a nivel de genes, a nivel de tejidos o por encima del nivel de organismo, a nivel de grupo y a nivel de especie. Ya vamos a ver, eso lo vemos generalmente en el segundo cuatrimestre, que existen diversas teorías que apoyan que la selección natural puede actuar a diferentes niveles. Para Darwin no, la selección natural actúa exclusivamente sobre los organismos. Estas son las 4 ideas que forman parte del núcleo duro. Son las cuatro ideas que si uno las refuta, estaría refutando la idea de Darwin, tal como él la concibió en 1859. En el cinturón protector, o sea, en el lugar donde colocamos todas aquellas hipótesis, también tienen que ver con hipótesis de experimentación, de qué herramientas uso, de muestreo, estadísticas, qué aparatos uso para medir. Todo eso va en el cinturón protector, inclusive estas hipótesis que son secundarias. ¿Cuáles serían las hipótesis secundarias o las que se ubican en el cinturón protector para Darwin? Por un lado, la pangénesis. Yo les contaba que la herencia de caracteres adquiridos, si bien Darwin lo propuso una teoría, que era la pangénesis, que explicaba y daba fundamento a la herencia de caracteres adquiridos, no era central en la teoría de Darwin. Lo central en la teoría de Darwin es la selección natural. La pangénesis está en el cinturón protector. Al refutarse la teoría de la herencia de caracteres adquiridos, a la teoría de Darwin no le hace nada, ¿sí? El núcleo duro se mantiene intacto. Relacionado con esto, con la herencia de caracteres adquiridos, está la ley del uso y el desuso, que Darwin creía en la ley del uso y el desuso,
e inclusive explicó características del hombre usando esta ley. Por otro lado, las condiciones de vida, que está hablando de cómo el ambiente influye en las características de los organismos. Y el último es la correlación de las partes, que para él era fundamental. El tema de cómo hay ciertas correlaciones entre determinadas partes del cuerpo, de manera tal que si la selección natural actúa sobre una de las partes, la otra se va a ver afectada también. Actualmente hablamos de alometría, esta correlación de las partes, cómo varía el tamaño de un órgano en relación al tamaño general del cuerpo. Este sería más o menos la estructura en términos epistemológicos de la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué pasa con esta deducción 3? Esta deducción 3 es lo que, ¿se acuerdan? Era el salto de escala de Darwin. Lo que plantea es que la selección natural actúa sobre los individuos sin atender a la ventaja o desventaja para la población. La selección natural, entonces, a lo largo del tiempo, causa que surjan nuevas especies. Ahí dice que se separen los linajes. No necesariamente. Lo que puede ocurrir es que la especie A lo largo del tiempo cambia a la especie B. Para Darwin, la especiación, el evento de especiación, el evento en el cual nacen dos especies a partir de un ancestral, no era necesario. Sí, a lo largo del tiempo iban cambiando los organismos y se formaban nuevas especies. Lo que plantea Darwin es que la microevolución adaptativa, o sea, la evolución que se produce por selección natural en las poblaciones, los cambios en las proporciones fenotípicas de los individuos que se producen como consecuencia de la selección natural que da lugar a adaptación, eso se denomina anagénesis. Si ese proceso se produce a lo largo de mucho tiempo, eso va a dar como resultado macroevolución o cladogénesis, que es la formación de nuevas especies. Cuando hablamos de cladogénesis implica sí o sí la separación de linajes. Es la formación de especies hijas a partir de una especie ancestral. Como les decía, si bien Darwin era una parte de la teoría de Darwin, él aceptaba eso y en su dibujo claramente lo muestra, eso no era necesario. Podía ser que una especie A, con el paso del tiempo, se transforme en una especie B. La cladogénesis, la especiación, no es fundamental para las ideas de Darwin. Y hay algo clave acá también, que para Darwin la especie no existe. Es solo el nombre que nosotros le damos a ese conjunto de individuos que comparten algunas características. Y esto está relacionado también con el concepto de gradualismo. La especie no existe porque las especies van cambiando de manera lenta, gradual y continua a lo largo del tiempo. Y nos es imposible determinar en qué momento esta especie A ancestral pasa a ser la especie hija, ¿sí? Es una reacción, de nuevo, contra la tradición fijista liniana y las ideas preformacionistas de Leibniz y Bonnet. Sí, si la especie existe, si tiene una entidad en la naturaleza y el límite entre las especies es tan claro, entonces esto da pie a un argumento fijista y creacionista. Este es el esquema clásico de la evolución lenta, gradual y continua. Acá tenemos la especie ancestral y lo que vemos que a lo largo del tiempo esta especie va cambiando. No cambia de golpe, cambia muy lentamente, ¿sí? Y acá tenemos una especie B, una especie A, perdón. Acá tenemos un evento de especiación, acá sí hay ruptura de linaje y a partir de ahí los dos linajes van cambiando lentamente hasta que finalmente tenemos la especie B y la especie C, que son muy diferentes. Como les decía, perdón, apreté para el otro lado, este es otro esquema que representa la evolución darwiniana claramente también. La especiación y la división de los linajes no es una condición necesaria para la teoría de Darwin. Este es otro modelo que perfectamente la describe. Y en este caso se ve bastante mejor, creo yo, esto que decíamos de
que para Darwin la especie no existía. Yo no tengo modo acá de ver en qué momento la especie ancestral pasó a ser la especie B. Si yo miro la especie ancestral y el punto final, que es la especie B, son claramente distintas y puedo decir que son especies distintas. Pero es bastante difícil establecer el punto en el medio de esa evolución donde la especie A pasa a ser la especie B. En ese sentido, Darwin dice que no existe la especie, que es una continuidad a lo largo del tiempo donde se van acumulando pequeños cambios, pero que es imposible establecer el punto exacto, el límite exacto entre la especie ancestral y la descendiente. Es por eso que para él la especie no existe. ¿Dónde está el límite entre la especie ancestral y la descendente? Por lo tanto, no hay especie, es una convención. Son nombres que nosotros les damos al punto inicial y final del proceso evolutivo. ¿Cuáles eran las áreas de conflicto de la teoría de Darwin? Eso es básicamente lo que les conté hasta ahora, básicamente son las ideas centrales. Las áreas de conflicto, ¿cuáles fueron? Por un lado, involucraba al azar. Y eso implicaba una irreverencia hacia Dios, hacia el Creador. Inclusive hoy, la idea de azar en evolución nos es muy familiar, pero en la vida diaria nos es difícil. Esta historia de no existen las casualidades, son todas causalidades. Bueno, en biología esa frase no tendría asidero, sería más bien todo lo contrario. En biología y en evolución no existen causalidades, son todas casualidades. Esto implica que está el azar, con el mecanismo de mutación al azar, en la base de toda la nueva variabilidad que existe. Darwin y su teoría negaba que unas especies fueran más perfectas que otras y que hubiera una tendencia hacia la perfección. El concepto de Darwin es antiteleológico en este sentido, no va hacia un fin. La evolución no da lugar a especies perfectas y no hay un progreso en la evolución. Eso es contrario a las ideas de Lamarck. En particular, incluye al hombre en este proceso, ¿sí? Y eso fue un área de gran conflicto, y ahí fue el conflicto que tuvo en particular con Wallace, con quien compartía la teoría de la selección natural, pero no compartía la idea de que el hombre estuviera incluido en esta evolución. Por otro lado, trasladaba los datos de la selección artificial a la naturaleza. Si bien para mí este fue un criterio más bien educativo, digamos, y didáctico, para convencer a los lectores de que eso era posible. Lo que hacía era, como ustedes vieron, empieza mostrándoles la variación y la selección artificial y después hace una analogía con lo que ocurre en la naturaleza. Bueno, como ya les conté, Wallace no estaba de acuerdo con eso y pensaba que la selección natural y los organismos creados o las razas y variedades creadas por selección artificial no deberían ser usadas como modelo. Otra área de conflicto fue justamente lo que le criticaba a Mivart, que él proponía un proceso gradual para órganos complejos que no se pueden formar gradualmente. Esta historia que el ojo o es un ojo o no es un ojo. Los estadios intermedios en teoría no servían para nada. Él lo fundamentó diciendo que un órgano incipiente cumplía, si bien no cumplía la función completa, sí podía llegar a cumplir algún tipo de función que le proporcionara al organismo que lo tuviera una ventaja adaptativa. A partir de Darwin, todas las áreas de la biología se fueron adaptando en función de esta nueva idea, ¿no? De la idea de la evolución. La sistemática y los sistemas de clasificación y de taxonomía, lo que plantearon es que la clasificación linneana, esta clasificación que había planteado Linneo, que era una clasificación jerárquica, que las especies se clasifican, digamos, en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases y en filum. Lo que plantearon es que esa clasificación refleja la estructura del mundo natural y ese mundo natural se manifiesta de esa manera no por obra de Dios, sino como consecuencia de la evolución. Que esa es una clasificación natural que implica grados
relaciones de parentesco. Por otro lado, la que sí estuvo en problema fue la paleontología. Los paleontólogos veían en el registro fósil muchos saltos y veían que no había, en la mayoría de las especies no se veía la evolución lenta, gradual y continua. Y esto fue el argumento que planteó Darwin de que el registro fósil era incompleto. Lo que tenemos que decir, que yo creo que no lo dije, es que cuando uno analiza el registro fósil, hay evidencias de los dos tipos de evolución. No es que no exista evolución gradual, hay muchas especies que han evolucionado de manera lenta, gradual y continua, respondiendo a lo que se llama gradualismo filético, que es esta teoría macroevolutiva que plantea que las nuevas especies surgen de manera gradual, pero hay otras especies, la mayoría, que surgen de repente en el registro fósil, ¿sí? Entonces, la paleontología, en relación a la teoría de Darwin, tenía problemas con estas muchísimas especies en las cuales no se veía un surgimiento gradual, sino más bien repentino. Por otro lado, en la embriología, en esta época, en los primeros años, tuvo aportes, sobre todo, aportes muy importantes. Acuérdense de las leyes, no lo voy a volver a repetir porque ya lo conté la otra vez con bastante detalle, las ideas de von Baer y de Haeckel. Haeckel era el que planteaba que la ontogenia recapitula la filogenia y él veía en el desarrollo del embrión de una especie toda la historia evolutiva de esa especie. En cambio, von Baer lo que hizo fue muy importante porque refuta el preformacionismo y formula estas 4 leyes del desarrollo que lo que dice es que todos los organismos en los estadios iniciales del desarrollo se parecen porque se producen en general, se producen los cambios más generales y a medida que avanza el desarrollo van apareciendo las características particulares de cada grupo, de manera tal que los organismos se van diferenciando a medida que avanza el desarrollo de acuerdo a su grado de parentesco. La genética, bueno, todavía no hay genética. Lo que se plantea es que los trabajos de Mendel, que fueron en 1870 aproximadamente, fueron ignorados por Darwin. Hasta ese momento no importaba tanto cómo se generaban las variantes, sino que apareciera variación heredable. La genética se va a desarrollar bastante tiempo después. Sobre 1900 se redescubren, entre comillas, digamos, después lo vamos a ver, los trabajos de Mendel y ahí vuelve la genética a escena. Y lo que ocurre en los primeros años es que hay una disputa muy grande entre los seleccionistas y los mendelistas. La genética mendeliana y la mutación se vuelve un mecanismo para generar variación y para generar evolución en competencia con la selección natural. Mutación y selección compiten en la explicación de la evolución. Finalmente, hacia 1930 se produce la síntesis que une la genética mendeliana con la selección natural y surge la teoría sintética que dominó el pensamiento de la teoría evolutiva hasta la actualidad, digamos. Ahora hay otras ideas nuevas, pero que no tienen tanta importancia en general, digamos, como en la teoría sintética. Digamos, para mí sí la tiene y ya vamos a ver a lo largo de la materia que, bueno, hago mucho énfasis en eso, en considerar otros mecanismos alternativos a la selección natural, pero en la opinión pública, si se quiere, la selección natural y la teoría sintética siguen dominando el pensamiento evolutivo. Sin dudas, Darwin fue un revolucionario y a él le debemos esta frase que también dice Dobzhansky, ¿no? Que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Sin dudas, Darwin y su obra fueron revolucionarios y lo siguen siendo. Darwin sigue dando que hablar en la actualidad, aún 200 años después de la publicación de su teoría.
Y bueno, fue un grande. Hoy hay muchas de las ideas, vamos a lo largo de la materia, vamos a ir criticando muchas de sus ideas, pero claramente fue un genio y le tenemos una admiración enorme.